Bueno, entonces, muy buenos días a todos. Hoy estamos con la lección número 15 del 26 de mayo de la semana 8, es decir, vamos por mitad del semestre. Y bueno, hoy, a partir de hoy, esto es tema para el siguiente examen. Entonces, de no prestarle atención de que estamos a mitad del semestre. La materia es muy bonita, pero igual vamos a ver cómo lo procedemos. Muy bien, aquí viene toda la teoría. Esa teoría que está acá, la idea es que yo no me voy a meter a leer todas las cosas, pero en la presentación, cuando ustedes lo vean, vienen como las cositas más importantes o la materia más importante acerca de lo que es intervalos. Entonces, cada una de esta información que ustedes ven acá corresponde a diapositivas de la profesora Evelyn Agüero. Lo único que hice fue que metí aquí como 6 de un solo A, pero era como para tomar en cuenta algunos detalles. Entonces, vean, técnicamente, lo que nos interesa es qué es una desigualdad o qué es una inecuación. Entonces, lo primero que dice acá, voy a leer acá, dice que una desigualdad es una relación de orden que se da entre dos valores cuando estos son distintos. Entonces, en caso de ser iguales, lo que se tiene es una igualdad. Entonces, una inecuación es una desigualdad algebraica en la que aparecen uno o más incógnitas en los miembros de la desigualdad. Entonces, chiquillos, ahí lo importante entender es que me interesa ya no encontrar un solo valor, como pasaba en las ecuaciones, sino que ahora mi objetivo es encontrar desde un valor hasta infinitos valores. Incluso puede ser que no encontremos solución, pero para que ustedes lo tomen en cuenta y lo perciban a partir del trabajo que vamos a realizar. Entonces, bueno, vean que en la parte de teoría 1, como hablamos de intervalos, lo que nos interesa es recordar las operaciones básicas con intervalos. Bueno, cuando puedan se leen estas características de los intervalos. En realidad, son los tipos de intervalos que hay. A veces se usan paréntesis redondos o paréntesis cuadrados, dependiendo de un sentido o una dirección, para decir que el último elemento que se toma queda por fuera o queda adentro. Entonces, bueno, ¿qué vamos a recordar? Por definición, los que ya llevaron discreto, están llevando discreta, recordarán esta definición. La unión de dos conjuntos son todos los elementos tales que están en A o están en B. Esto se le conoce como un O, se le lee una disyunción. Luego tenemos A intersección B, que son todos los elementos tales que están en A y están en B. Esto se le conoce como una I, es decir, una conjunción. Y luego tenemos la resta de conjuntos A menos B, que son todos los elementos que están en A, pero otra vez con una conjunción, no están en B. Técnicamente, para efectos de este curso y para lo que vamos a realizar, se ocupa dominar la unión, la intersección y la resta. Hay otro tipo de operaciones como la diferencia simétrica o el complemento, pero esas no nos interesan tanto. Bueno, ejemplos rápidos. Vean que cuando yo tengo 2,5 unido con 1,3, lo que interesa es que son todos los elementos, tales que esos elementos están en el intervalo de 2,5 o esos elementos pertenecen al intervalo de 1,3. Eso es lo que significa la definición de unión. Pero bueno, todas las demás que están aquí abajo se pueden ir trabajando. Hay que recordar el infinito, la intersección, la resta. En general, usualmente yo lo que hago es que cuando trabajo los ejercicios, lo visualizo a partir de una línea donde colocamos los números y uno pues hace como una especie de diagrama. Entonces yo lo llamo como diagrama. Entonces, bueno, ahí viene toda esa información, la pueden leer cuando les pase la diapositiva y como les digo, es como los conceptillos más importantes. Pero bueno, vayamos a un poquito más de teoría, a ver qué es lo que sucede. Entonces, lo que más me interesa ahorita de esta parte de la materia nueva
es lo que se llaman los teoremas sobre desigualdades. Estos teoremas son muy importantes, tienen sus demostraciones. Lo que voy a hacer yo es colocar ejemplos relacionados. Por ejemplo, vean esta primera propiedad. Si yo tengo que A es menor que B y yo tengo que B es menor que C, se concluye que A es menor que C. Eso es lo que se le conoce como la transitividad. Transitividad. Entonces, la transitividad es una propiedad que me dice que, veamos el ejemplo, si yo tengo que 2 es más pequeñito que 3 y, ay, se me olvidó que no estoy indiscreta, y yo tengo que 3 es más pequeñito que 5, sí, la implicación lógica de este razonamiento es que, por ende, 2 y 5 se pueden comparar y 2 es más pequeñito que 5. Y listo. Esta es la idea de transitividad, pero se puede utilizar siempre en estas propiedades. Veamos la propiedad 2. Yo tengo que A es menor que B, entonces puedo hacer dos cosas. Puedo tomar un elemento C que sea un número real y si yo sumo este C a ambos lados, se preserva la desigualdad. O si yo resto este C a ambos lados, también se preserva la desigualdad. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo que 2 es más pequeñito que 8. Nada, quitemos el 2. Pongamos que el 3 es más pequeñito que el 8. Entonces, ¿qué puedo hacer yo aquí? Puedo implicar lógicamente dos cosas. Yo puedo decir que 3 y 8 van a preservar la igualdad si sumo cualquier cosa a ambos lados. Y voy a mantener la desigualdad si yo resto cualquier cosa, perdón, a ambos lados. Pero tiene que ser el mismo número. Por ejemplo, puedo meterme, este se puede ser cualquier número. Entonces, por ejemplo, si yo sumo 9 y sumo 9, se preserva la desigualdad. Y si yo resto 11 y yo resto 11, también preservo la desigualdad. Entonces vean que cuando uno suma o resta en una desigualdad, no se cambia el signo. Eso es lo importante. Y esta desigualdad se mantiene. Entonces, de hecho, verifiquen. Vean que 9 más 3 son 12 y aquí 12 es más pequeñito que 17. Entonces, en efecto, se mantiene. Y aquí, si a 3 yo le quito 11, entonces me está quedando menos 8. 8, 9, 10, 11, sí. Y si a 8 yo le quito 11, si a 8 yo le quito 11, entonces 8, me está quedando 3. Entonces vean, menos 3. Entonces vean que menos 8 es más pequeñito que menos 3. Chiquillos, ¿dudas hasta ahí? Entonces, observen eso, transitividad, y si sumo y si resto ambos lados de una desigualdad, esto se mantiene. Tercera propiedad, si A es menor que B y C es un número positivo, entonces cuando yo multiplico a ambos lados de la desigualdad original se preserva. E igualmente, si yo divido, la desigualdad se preserva. Veamos un ejemplo. Valga la redundancia. Yo tengo que, otra vez el 2, que necio con el 2, bueno, no importa. Agarremos el 10 y agarremos el 11. 10 es más pequeñito que 11. Entonces, pienso en un número positivo. Entonces, pensemos en, no sé, en 4. 4 es un número positivo que es mayor que 0. Entonces, tengo el ingrediente 1, tengo el ingrediente 2. Entonces, la propiedad me dice que si yo quiero mantener la desigualdad, puedo multiplicar por 4, en este caso, en este ejemplo que me inventé, y se sigue manteniendo la desigualdad. O yo puedo dividir entre 4 a ambos lados y la desigualdad se sigue manteniendo. No hay ningún problema. El sentido no va a cambiar. ¿Ok? Siempre y cuando utilice un número positivo. ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? Desigualdades no cambian ni en transitividad, ni en suma, ni en resta, ni en multiplicación de números positivos. El detalle es la propiedad 4. Si el número es negativo, entonces la desigualdad cambia en multiplicación o en división. Ejemplo. Por ejemplo, yo tengo que 2 es más pequeñito que 3. Hagamos otro número. Que 7 es más pequeñito que 8. Entonces no hay ningún problema. Primer ingrediente. Segundo ingrediente, voy a pensar en el menos 2. Y el menos 2 es negativo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo tengo el 7 y el 8 y multiplico por el menos 2 a ambos lados, esto sí es importante,
la desigualdad que era menor, ahora se vuelve, bueno, se lee menor y menor que, ahora se transforma en mayor que. ¿Estamos de acuerdo? Aquí se me olvidó colocar el negativo, entonces vamos a arreglar esto. Entonces yo multiplico por un menos 2, multiplico por un menos 2 y observen que aquí me queda menos 14 y aquí me queda menos 16. Entonces, presten atención a este aspecto. Menos 14 es más grande que menos 16. Lo pueden ver en la recta numérica. En la recta numérica, por aquí está el menos 14, por aquí está el menos 15, por aquí está el menos 16. En efecto, menos 14 es más grande que el menos 16. Entonces, en efecto, observen que la desigualdad cambia. Igualmente, aquí no lo hice, pero fue por efectos de espacio. Entonces, si yo llego y digo, bueno, tengo el 7 y tengo el 8, entonces, si yo divido entre menos 2, entonces, como es un número negativo, la desigualdad va a cambiar. ¿Estamos de acuerdo? Vean que originalmente es, acá, 7 es más pequeñito que 8, pero como divido entre menos 2, ahora 7 medios negativo es más pequeñito que 8 medios negativo. Ahí lo pueden revisar en la calculadora. ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? Vamos a ver, ¿quién pregunta en el chat? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Ok, vean que eso no es nada del otro mundo. En realidad son propiedades o las desigualdades ya uno las conoce desde el cole. Lo que pasa es que tal vez aquí les vamos a trabajar un poco más, ¿cómo se dice? Con más cuidadito. Eso es todo el detalle que hay que tener a mano. Muy bien. Entonces, chiquillos, vamos a resolver. Vamos a ver qué dice aquí. Y yo que me alegro. Ok, vamos a trabajar aquí unas inecuaciones lineales. Parte del trabajo sincrónico es que ustedes hagan algunas, pero yo voy a trabajar una de estas. Bueno, voy a trabajar dos de estas y las demás ustedes las hacen ahí ahora, después de clases. Entonces, voy a trabajar la segunda. Vamos a trabajar la segunda y voy a trabajar la sexta. Y ustedes hacen las demás. Entonces, ¿cómo se hace la segunda? Observen que 2 menos 2x es menor o igual que 6. Hasta ahí no hay ningún problema. Entonces, uno puede colocar este símbolo, que es un equivalente lógico, para poder avanzar al siguiente paso. La idea, como siempre, es despejar la x. Entonces, la idea en las lineales es despejar la x. Despejar la x. Muy bien. Entonces, como ustedes trabajan en ecuaciones normales, bueno, entonces yo tomo el menos 2x y hola. Adiós, Nico. Adiós, adiós. Perdón, chicos, otra vez. Se metió chiquitillo. Bueno, menos 2x, entonces es menor o igual que 6 y yo puedo pasar a sumar el 2. Observen que la desigualdad se mantiene. Siguiente paso. Me queda que menos 2x es menor o igual que 8. No hay ningún problema. Y en el siguiente paso, cuando voy a despejar la x, observen, y se los voy a marcar aquí en color, vamos a marcarlos aquí en color, observen que tengo un menos 2 a la par de la x. Entonces, las propiedades anteriores nos dicen que cuando yo despejo la x, tengo que pasar a dividir, pero lo que paso a dividir es un número negativo. Entonces, en la teoría, lo que... Sí. Creo que el más 2 era un menos 2. El más 2 era un menos 2. Ah, sí, muchas gracias. No sé quién me habló, pero muchas gracias, bendiciones. Ahora sí, para que quitemos acá, sí, tienen razón, muchas gracias. Ajá, eso, Victoria, Victoria también lo estaba haciendo ahí. Bueno, entonces ya no sería un 8, sino que tendríamos un 4. Bueno, entonces vean, ¿cómo hago para, qué es lo correcto, chiquillos? Voy a hacerlo de esta manera. Mantengo, quito el menor igual a 4. Escribo el 4, escribo el menos 2x y lo correcto en desigualdades es que 1 a ambos lados divide entre un menos 2. Pero la teoría me dice que si yo hago eso,
y divido por un número negativo a ambos lados, en vez de escribir menor o igual, se transforma ahora en mayor o igual. ¿Ok? De acuerdo a las propiedades que vimos anteriormente. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, estos menos 2 se cancelan, queda x. Y queda de una vez que x es mayor o igual, queda que x es mayor o igual que menos 2. Bueno, vamos a ver dónde estaba el lápiz negro, aquí está. Entonces queda que x es mayor o igual menos 2. Observen que ustedes pueden brincarse este paso, lo pueden hacer en la práctica, pero recuerden, un número negativo no es delante de la x, sino al principio es que divido al otro lado de la desigualdad, cambia la desigualdad. Entonces, ¿qué es esto? Esto en la recta numérica dice que uno, recuerden que ustedes leen primero la letra. Entonces, ¿cómo se lee esto? Esto se lee todos los números. ¿Ok? ¿Cómo se lee la boquita? Como estaba abierta, ¿verdad? Es como si estuviera comiendo, se le decía en la escuela. Entonces, esto se lee todos los números mayores o iguales que, y leen el siguiente número, que es menos 2. ¿Pueden repetir por qué queda menos 2 entre menos 2 y 4? Ah, sí, sí, con mucho gusto. Aquí me preguntó, Pablo, sí, Pablo. Lo que pasa es que aquí voy a hacer una explicación por aparte. Uno es que en las propiedades que vimos, nosotros cuando tomamos un número negativo y lo pasamos a dividir, eh, la propiedad dice que un número negativo que multiplique o divide en una desigualdad hace que esto cambie de signo. Entonces, para que más o menos me entiendas qué fue lo que pasó, aquí ya queda que esto es menor o igual que 2, queda que x es mayor o igual que menos 2. Pero para agregar un poco más al comentario del asunto, imagínense que yo tengo menos 3 y yo tengo menos 2. ¿Quién es más grande? ¿Menos 3 o menos 2? Menos 2. Menos 2. ¿Y qué pasa si yo quito los signos negativos? ¿Sigue manteniéndose la desigualdad? 3 es No, más en por... ese caso. No, entonces me veo obligado a cambiar el orden de la desigualdad. Entonces, prácticamente eso es lo que está pasando. Véalo de esta manera. Entonces, si yo tengo menos 2 por 8 y yo tengo aquí, vamos a ver, alguien me escribió. Profe, y en vez de dividir ambos lados, ¿no era más fácil nada más pasar a dividir el menos 2 y darle vuelta al signo y ya? Sí, claro que sí, Diego. Lo que pasa es que estoy rescatando la propiedad conceptual que teníamos antes, es decir, la propiedad 4. Porque la idea no es solamente pues, pasar a dividir y verlo como regla, sino que entiendan o comprendan qué es lo que sucede. De hecho, hagamos un ejemplo práctico antes de ver la respuesta. ¿Qué pasa si yo tengo menos 2 por 8? Vean que menos 2 por 8, esto es menos 16. Y aquí, por ejemplo, algo más grande que menos 16 es menos 14. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué pasa, chiquillos, si yo tomo el menos 2 y lo paso a dividir? ¿Se sigue manteniendo la desigualdad? ¿Será cierto que 8 es más pequeñito que menos 14 entre menos 2? ¿O qué opinan? Di no, porque ahora menos 14 entre menos 2 va a dar 7. 7. ¿Y ahora quién es más grande? Más bien más grande quién? El 8, ¿verdad? Muy bien, entonces, vea que aquí entonces nos vemos obligados a entender de que la desigualdad se debe cambiar cuando paso a dividir el menos 2. Cualquier número negativo que yo pase a dividir, entonces va a cambiar la desigualdad si el número es negativo. Pablo, más o menos la idea, sí. Sí, sí, gracias, profe. Ah, bueno, con gusto. Bueno, entonces veamos la solución. La solución dice que son todos los números. Entonces yo busco el menos 2, que son todos los números mayores o iguales que menos 2. Entonces, si aquí está menos 2, como viene una boquita con menor o igual, uno coloca un punto cerrado. Si la boquita hubiera sido menor, entonces en vez de colocar un punto cerrado, se coloca un puntito abierto. Pero para este caso es mayor o igual. Repintamos, hacemos este diagrama y sombreamos
todo el intervalo que representa los números mayores o iguales que menos 2. Por aquí está el más infinito y por aquí está el menos infinito. Por ende, la solución es el intervalo que va de menos 2 cerrado, porque el puntito va cerrado, hasta más infinito y se deja abierto. Los infinitos por defecto se dejan abiertos. Entonces, esta que está acá es la solución de esta inecuación lineal, que es la número 2. ¿Todos bien hasta ahí, chiquillos? ¿Dudas, preguntas? Vean que en realidad las lineales son muy fáciles. Dígame. Profe, ¿puedes volver a explicar por qué es punto cerrado? Sí, se utiliza cerrado porque vean que aquí viene un menor igual. ¿Ven este símbolo? El símbolo menor igual dice que la pelotita cuando la dibuja va cerrado. Entonces significa que se incluye. Eso significa que puedo tomar cualquier número, incluido el menos 2. Pero si la boquita hubiera sido abierta, es decir, Fuera no solo viene... menor, es abierto. Ah, Y si fuera solo menor, es abierto. sí, es abierto, entonces se escribiría así, de menos 2 a más infinito. ¿Ves? Si hubiera sido menor. Pero como es menor igual, hay que colocar el intervalo cerrado. Es por eso. Ok. No, no, perfecto. Chiquillos, pensé que había puesto otra diapositiva, pero no puse otra diapositiva. Entonces, vean, cualquier cosa, esta no se preocupen, esta se las mando ahorita. ¿Cómo se llama? La voy a agregar, la voy a hacer a pata, se las voy a hacer a pata, lo que voy a hacer es incluir otra página aquí en el PowerPoint y lo que hacemos es que, ¿cómo se llama? Va a aparecer hecha en la presentación, ¿está bien? No es difícil, las 6, lo que tienen que hacer nada más para explicarles es pasan el 2 a multiplicar al mismo tiempo, a ambos lados de la desigualdad. Entonces queda que menos 10 es menor o igual que 4 menos 3x menor que 2. Es decir, es hacer una desigualdad, pero como al doble, al mismo tiempo. Y el 4 luego lo pasan a sumar y a restar a ambos lados, y luego el menos 3 se pasa a dividir a ambos lados. La diferencia con la 2 es que el intervalo les queda como de 3 a 8, me explico, no queda hasta infinito. Entonces, la diferencia es que este ejercicio queda un intervalito como de 3 a 8 o de 6 a 7, estoy inventando, ¿verdad? Es un intervalo pequeñito. Bueno, no es Profe, pequeñito porque es infinito. Ah, dime. ¿cómo, cómo paso el 4 a restar y a sumar? ¿No lo paso a restar a los dos lados? Sí, a los dos lados, por ejemplo aquí, bueno, voy a aprovechar a ver si me sale. No, Hago, es que lo entendí que lo pasaba a un lado a sumar y al otro a restar. no, mira, queda así. ¿Ves? Pasé a restar el menos 4 al mismo tiempo. Sí, Voy sí, a ver sí. si me sale aquí en la orillita. Entonces me queda menos 14 menor o igual que menos 3x menor que menos 2. ¿Lo ven? Ujú. Y luego el menos 3, otra vez, menos 3 es negativo. Lo paso a dividir a los dos lados. Pero si lo paso a dividir, cambia todas las desigualdades. Es decir, tengo que pasarlo a los dos lados simultáneamente. Entonces queda 14 tercios, 14 tercios, pero la boquita le doy vuelta. Queda la X y queda que aquí me queda, ¿cómo es? La boquita para el otro lado me queda 2 tercios. Entonces ven que aquí las boquillas estaban apuntando hacia el lado, o sea, se comían hacia el lado derecho. Ahora van a quedar al revés, del lado izquierdo. Y la solución, después la hago en otra página. La solución va a ser de 2 tercios. Ah, bueno, vean que 2 tercios es abierto y 14 tercios viene cerrado. Esa sería la solución. Ahí no está tan bien bonito explicado porque tuve que hacerlo en una orillita, pero yo se las paso en limpio en la próxima página. Pero igual, si alguno tiene una duda de esa, puede preguntarme. Profe, ahí cuando usted pasa el 3 a dividir, cambian las boquitas para los dos, digamos, las dos boquitas. Sí, se hace de una sola vez, exacto. Sí, porque hay dos desigualdades, pero el principio es el mismo. Como estoy pasando a dividir un número negativo, de un solo ya cambian, las dos al mismo tiempo. De hecho, puedes analizarlo. 2 tercios es más pequeñito que X, pero más allá, 2 tercios es más pequeñito que 14 tercios. O sea, véalo así, como tienen el mismo denominador, 14 es más grande que 2. No se fijen en los tres que están dividiendo.
Entonces, si te hubieran quedado al revés, 14 no es más pequeñito que 2, entonces es ilógico, ¿verdad? Ok, tiene razón. Sí, pero pueden preguntarme ahí en la orillita qué dice. Ahí disculpen por la página que me faltó. Y ahorita se las paso en limpio. Bueno, ok. Entonces, bueno, chiquillos, esas son ecuaciones lineales, ecuaciones lineales. Entonces vean que las soluciones no son un solo elemento, son infinitos elementos. Y lo importante es que estas es como hacer una ecuación lineal. Tienen que despejar la x. ¿Cuál es el peligro? Si aparece un número negativo delante de la x y lo pasan a dividir o a multiplicar. Entonces la desigualdad cambia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es el único, como la única regla que tienen que tener cuidado. Bueno, vamos a ver una ecuación ahora sí de las violentas. Vamos a ver, bueno, para ver si habían otras aquí. No. Vayan, chicos. Vamos a ver lo que se llaman ya las que nos interesan, las inecuaciones polinómicas. Esta me la inventé porque tiene todas las características que uno quiere ver con ustedes en un ejercicio. ¿Cómo se resuelve una inecuación polinómica? Se utiliza una tabla de signos. Vamos a usar lo que se llama una tabla de signos. Hay profes que lo explican con una variación, pero por ejemplo yo en cálculo para administración o en mate básica para administración uso otra forma, pero aquí para ustedes usamos tabla de signos. ¿Cuáles son los requisitos? Requisitos para poder hacer una tabla de signos. Primer requisito, la inecuación tiene que estar factorizada totalmente. Factorizada. Esto es la inecuación, ¿verdad? Para saber de quién estoy hablando. Entonces, tiene que estar factorizada en alguno de los dos lados. Entonces, observen que aquí está factorizada. Menos 2, x menos 1, 2 menos x, x al cuadrado más 1, x menos 3 al cuadrado, x menos 1 a la 3. O sea, todo está factorizado. Vean que esta no se puede factorizar más porque el discriminante es negativo. Entonces, esa animó. No le puedo hacer nada más. Y el segundo requisito para hacer una tabla de signos es que ocupo un 0 en un lado de la desigualdad. ¿Ok? Entonces, presten atención a este detalle porque vean que aquí está nuestro amigo el 0. Este es el requisito 2. Entonces, si no hay un 0, tienen que pasarlo a restar al otro lado, simplificar y factorizar. Pero si tienen los dos requisitos, de una vez ustedes hacen una tabla de signos. Muy bien. ¿Cómo se hace la tabla de signos? Ustedes van a contar la cantidad de factores que aparecen del lado izquierdo. Por ejemplo, aquí hay ¿cuántos factores? Hay 1, hay 2, 3. Bueno, ahí está como raro. Contémoslo así, contémoslo con checks. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 factores. Este se repite 2 veces y este 3 veces, pero no va a hacer falta escribir las repeticiones, solamente una vez. Entonces, ¿cómo se hace la tabla? Van a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. Van a hacer una tabla de 7 filas. Si hay 6 factores, bueno, contados manualmente, hacen 7 filas. Entonces vamos a empezar. Entonces, 1, 2, 3, 4, bueno, aquí hay 3, 4, 5, 6, 7. ¿Estamos de acuerdo? Van a colocar entonces ahí, chiquillos, las 7 filas. Vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En efecto, vamos a tener 7 filas porque habían 6 factores. Dice, entonces, vamos a poner aquí, note que hay 6 factores. Vamos a ponerle 6 factores. Muy bien. Entonces, ¿cómo se colocan los factores? No importa el orden, la multiplicación es conmutativa. Entonces, el menos 2 que aparece de izquierda a derecha se puede colocar de 7 o en la fila 6, eso no va a importar. Lo voy a colocar en el orden, pero es como para irlo detallando. Entonces, aquí yo coloco el menos 2, aquí yo coloco el x menos 1, aquí yo coloco el 2 menos x, aquí coloco el x al cuadrado más 1, aquí coloco el x menos 3 al cuadrado, aquí coloco el x menos 1 al cubo, y en la fila 7 se coloca todo el polinomio, es decir, toda esta factorización. Entonces, todo lo que está marcado, vamos a ponerles un color, todo lo que está marcado en color rojo, tengo que escribirlo en la fila 7.
pero como no me cabe porque es muy grande, entonces yo lo voy a llamar P de X, como si fuera un polinomio. Entonces aquí coloco P de X. Hay profes que le ponen un asterisco, un doble asterisco. Yo le pongo P de X para recordar que es todo ese polinomio. Muy bien. ¿Qué se hace ahora, chiquillos? Cuando ya tienen eso escrito, colocan el menos infinito y colocan el más infinito a los finales de la tabla. Es decir, lo colocan en este lado y lo colocan en este lado. Vean que mi tabla no es muy linda, pero lo importante es la idea. Ok, entonces, ¿qué van a hacer ahora? Llámale como parte de las consideraciones que tenemos en la tabla. Van a buscar los ceros, van a buscar los ceros de cada factor. Los ceros de cada factor. Recuerden que para este examen está el teorema del factor. El teorema del factor nos dice que si hay un polinomio, todos los polinomios tienen ceros, al menos un cero, real o imaginario. Pero bueno, aquí la idea es que buscamos los que sean reales. Por ejemplo, en el 1, en la fila 1, buscamos dónde se hace 0 el menos 2. ¿Qué significa eso? Si el menos 2 tuviera una X, pero no la tiene, significa que hay que buscar qué valor le doy a esa X para que se anule ese polinomio. Pero observen que el menos 2 no tiene X. Entonces, como no tiene X, no aporta nada aquí. Esto no se va a rellenar. Entonces, aquí no hay que poner nada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el menos 2, como no tiene X, no se le hace nada. Veamos en la fila 2. Vean que aquí está el X menos 1. Chiquillos, ¿qué valor le doy yo a la X para que a ese número le reste 1 y me dé 0? 1 positivo. 1 positivo, ajá. Si yo cambio la X por 1, 1 menos 1 me da 0. Muy bien. Entonces, quiere decir que lo que yo voy a hacer es que voy a buscar el 1. Voy a tirar una raya vertical y a esta raya vertical arriba coloco el 1. Y voy a marcar un 0 en esta raya vertical. ¿Qué significa esto? Eso significa que si yo cambio la X por el 1, el resultado me está dando ¿cuánto? 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? Entonces vuelvo a repetir. Si yo cambio la X por 1, el resultado que me da 0. Eso es lo que significa ese razonamiento. Ok, hay alguien rayó una carita feliz. Muy bien. Vamos a ver, chiquillos. ¿Qué tendríamos que hacer entonces para la fila 3? ¿Qué número cambio yo ahora por la X para que a 2 le quito la X me dé 0? 2 menos ¿qué me da 0? Vamos a ver en el chat. Stephanie dice que 2, en efecto. Entonces, vamos acá. Busco el 2. El 2 está después del 1, ¿verdad? El 2 está después del 1, entonces está del lado derecho, más al lado derecho. Entonces, si yo cambio la X por el 2, el resultado que me da, 0. Entonces, listo, no pasa más. Veamos qué pasa con la fila 4. En la fila 4 yo les había dicho que es X al cuadrado más 1. El discriminante es negativo. Chiquillos, cuando un discriminante es negativo en una cuadrática irreducible, no aporta información, no la estudiamos. Entonces, esta amiguita se queda ahí, no le hacemos nada más. ¿Por qué? Porque el discriminante era negativo. Muy bien, chiquillos, vamos con la otra. Vean que los valores me están quedando como muy movidos. Voy a colocar aquí, voy a hacer un arreglo nada más, pero desde despacio. Por aquí estaba el 0, esto lo voy a borrar. Por aquí estaba el 2, este estaba por aquí y este lo voy a borrar. Listo, nada más los corrí para aprovechar el espacio. Vamos con la quinta. Chiquillos, ¿qué valor cambio yo por la X y le resto 3 y me da 0? No se fijen en el cuadrado, solamente en la parte de adentro, en el cascarón. ¿Qué valor le quito a 3 y me da 0? Si cambiara la X. 3. 3. Entonces, si esta X la cambio por 3, el resultado que me va a dar, 0. Y vean que lo coloco en la fila donde está la potencia. Entonces, si yo hago X menos 3 al cuadrado,
el resultado me da 0. Muy bien. Borramos aquí todas estas bandidillas. Aquí borramos y aquí borramos. Y lo que me queda nada más por trabajar, es la última. Hoy, ahí se me borró. Y en la última, lo mismo. ¿Qué valor cambio yo por la X? Le quito 1 y me da 0. No se fijen en la potencia. ¿De? ¿Cuál sería? ¿A qué número le quito 1 y me da 0? Si cambiara la X. ¿Cuál? 1. 1, correcto. Muy bien, entonces aquí yo coloco, entonces si la X, otra vez, si la X yo la cambio por 1, el resultado que me da, 0. Vean que no importa si hay dos ceros en la misma línea, en la misma columna, eso no va a importar. Muy bien, chiquillos, entonces eso es lo que se hace. Ese es el trabajo que hay que tener más cuidado. Bien factorizado, le buscamos los ceros. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es que cuando ya tenemos ese resultado, viene la parte interesante, la parte C, es llenar con signos negativos y positivos la tabla. ¿Ok? Entonces vamos a llenar con signos negativos y positivos la tabla. Entonces, veámonos en los casos, vamos a la fila 1. Como aquí hay un -2, eso significa que toda la fila es negativa. ¿Por qué es negativa? Como no se pudo cambiar ningún valor de la X, es decir, ahí no hay X, es solo un número, el número -2 es negativo en cualquier intervalo. No importa el intervalo que ustedes trabajen, -2 es -2. Listo, no hay, el signo en cualquier parte del mundo va a ser negativo. Más o menos es la analogía con la que yo explico esto. Entonces, no hay ningún problema. Pero, ¿qué pasa con el siguiente, con el x-1? Chiquillos, ¿qué pasa si ustedes toman un número que esté antes de 1? No sé, díganme algún número antes de 1. Hay participación. ¿Quién quiere decirme un número antes del 1? -7. -7. Muy bien. Entonces, -7, el 0, dijo Paula. Bueno, ya no, hagamos el hagamos el -7 y el 0, decían por ahí. ¿Qué pasa si ustedes hacen -7 menos 1? ¿Cuánto da el resultado? Debo 7 y debo 1. Eso me da. Ay, se me jodió el chat. -8. Ok, da -8. ¿Este número cómo es? Negativo. ¿Qué pasa si no toman el -7 y, por ejemplo, usan el 0? Si yo hago 0 menos 1, ¿qué me da? -1. ¿Y el número cómo es? Negativo. Entonces, cualquier número que yo utilice antes del 1, el resultado es un número negativo. Entonces, aquí tengo que colocar un signo menos. ¿Cómo lo encontré? Probando algún número antes del 1, antes del 0 que yo marqué aquí. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el razonamiento. Ahora sí, chiquillos, denme cualquier número después de 1, el que se les ocurra. Díganme un número después del 1. Ahí veo el chat, ya voy al chat. 3. Bueno, 3. ¿Qué pasa si ustedes hacen 3 menos 1? ¿Cuánto da el resultado? 2. ¿Y este número es? Positivo. Este número es positivo. José dice que 209, usemos 209, no importa. Vea lo que pasa. ¿Qué pasa si yo hago 209 menos 1? Da 208. ¿Y el número cómo es? Positivo. Positivo. Entonces, quiere decir que cualquier número después del 1 siempre va a ser ¿cómo? Positivo. Cualquier intervalo que ustedes sustituyan en x menos 1, el resultado es positivo. Chiquillos, ¿todos me siguen bien hasta ahí? Lo de los signos. ¿Dudas, preguntas? Porque esa parte es súper importante, entender que antes de 0, se puede hacer la siguiente analogía, antes de 0 los números son negativos y después de 0 los números ¿cómo son? Positivos, pero no siempre funciona así, y ahorita van a ver por qué. Entonces, pero es el razonamiento, donde está el 0 hay un cambio de signos, o sea, antes de 0 negativos y después de 0 positivos. Hay que tener cuidado con una cosa que les voy a decir.
Muy bien, chiquillos. 2 menos X. ¿Qué signo coloco? Profe, Ajá. cuando la X es negativa, empieza con más. Muy bien, eso era lo que les iba a decir. Si la X es negativa, empieza con más y donde se topan el cero, después de ese cero, ahora vuelve a ser negativo. Y uno se da cuenta cambiando por números, lo pueden hacer así. Muy bien, ¿qué me dijo eso, Belén? ¿O Sioni? Fiani, Sioni, es que ya lo reconozco por el, ¿cómo se llama? Por la voz. Entonces, chiquillos, vamos a ver. Entonces, ¿qué tengo que colocar aquí? ¿Qué signo? ¿Positivo o negativo? Pueden sustituir por un número que esté antes de 1, si quieren probarlo, o antes de 2. Turururum. 11. Ah, El 11. el 11. Pero el 11 está después del 2. Va a Tiene ser que, positivo, ¿no? ajá, Ay, no, tienen mentira, sí. Ya meta el -3. el menos 3. Ok, sí da positivo, pero verifiquemos. Si ustedes hacen 2 menos 11, ya que se transforma en 2 más 11. Y 2 más 11 da 13. Y el signo de ese número es positivo. ¿Qué pasa si yo tomo otro número? Por ejemplo, utilizo el menos 3. Si hacen 2 menos 3, vean que aquí esto me está dando positivo 2 más 5 y 2 más 5 es 7. El signo es positivo. Entonces, vean lo que dijo la compañera antes, lo que dijo Sioni. Sioni dijo, profe, si hay un negativo delante de la X, ahora más bien los números antes del 0 son positivos. ¿Y qué pasa si yo utilizo un número que esté después del 2 en adelante? Pensemos en el 11, como antes dijeron por ahí. Si a 2 yo le quito 11, vean que esto me está dando menos 9. Ah, entonces los números después de estos valores son negativos. Entonces aquí sería menos, menos. ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? ¿Preguntas, dudas? Estos se llaman tablas de signos. ¿Ok? Si no hay dudas, preguntas, vamos con la cuarta fila. La cuarta fila, la cuarta fila es una cuadrática irreducible. Esta solo aporta un signo. O toda la fila se rellena con positivos o toda la fila se rellena con negativos. Ese es el razonamiento con... Ay, me pasé. Ese es el razonamiento con estas bandidas. ¿Cómo me doy cuenta? Agarren cualquier número de menos infinito a 100, ¿verdad? Nada vulgar ahí como 1.000.000. Agarren cualquier número. Pero vean el razonamiento. Si ustedes tomaran el 100, por ejemplo, y lo elevan al cuadrado y le suman 1, 100 al cuadrado son 10.000. Y 10.000 le suman 1 son 10.001. El signo de este número es como positivo. Entonces, lo pueden probar hasta con un negativo. Por ejemplo, pueden probarlo con menos 8. Menos 8 al cuadrado da 64. Y 64 más 1 da 65. El signo es como positivo. Entonces, toda la fila donde está la cuadrática irreducible, es decir, la que tiene discriminante negativo, al probar cualquier número en el intervalo de menos infinito a infinito, siempre va a ser positivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya con eso técnicamente se rellena la fila. ¿Dudas, preguntas, chiquillos? Hoy voy un poquillo más lento con pero es porque... Profe, una Sí, pregunta. ¿Qué pasaría si esa cuadrática, si tuvieras, digamos, las dos soluciones? Hay que ponerlas ah, ahí en la tabla, las dos soluciones. sí, claro, por ejemplo, he encontrado errores donde tienen x al cuadrado menos 1 y lo meten en la tabla, pero resulta que esta bandida se puede factorizar. O sea, esta se puede factorizar como x menos 1 por x más 1. Entonces, ¿qué hay que hacer? El error o lo que tienes que arreglar en la tabla es que tienes que colocar el x menos 1 y el x más 1. ¿Ves? Entonces, si se puede factorizar, se agregan los dos factores como en filas distintas. Más o menos, sí. ¿Quién me habló? ¿Fue síguele. Brian? Sí, yo. Ah, ok. Sí, entonces, a tu pregunta, eso es lo que hay que hacer. Entonces, hay que factorizar y tienes que agregarla ahí. La única manera de agregar una cuadrática es que sea como este caso. No se le puede hacer nada, no se puede factorizar. Ok, chiquillos.
Eh, Vamos con el siguiente, con la fila quinto. Con la fila quinta, chiquillos, ¿qué pasa si yo agarro cualquier número, le resto 3 y lo elevo al cuadrado? Prueben cualquier número, arréstenle en 3 y elévenlo al cuadrado. Se hace positivo, ¿no? Se hace positivo. Y vean qué interesante, no importa si el número es positivo o negativo. Es que el punto es que cualquier número al cuadrado siempre va a salir positivo. Entonces, cuando hay potencias pares, y eso se los voy a marcar acá en color morado, bueno, morado no, en color rojo, entonces si la potencia es par, quiere decir que toda la fila va a ser positiva. Toda la fila se hace positiva. Entonces, quiere decir que aquí va más, más, por ser potencia par. Entonces, ya ahí se los marqué en color rojo. Si eso fuera un x menos 3 a la 4 o un x menos 3 a la 6, un x menos 3 a la 8, o sea, toda la fila se hace positiva. ¿Estamos de acuerdo? Pero el único lugar donde se hace 0 es exactamente aquí. Es exactamente en este punto. Ahí ella se hace 0, entonces de no. Entonces ahí hay que tener en cuenta ese lugar. Vamos con la sexta. ¿Qué pasa con la fila 6? ¿Qué pasa con la fila 6? En la fila 6 ustedes tienen un x, esto es un x menos 1 al cubo. ¿Qué pasa si ustedes calculan un número antes de 1? Le restan 1 y lo elevan a la 3. ¿Cuál es el signo que tendremos ahí? Ven. Negativo. Negativo, muy bien. Entonces aquí el signo es negativo. Por ejemplo, agarren el menos 3. Menos 3 menos 1 y elévenlo a la 3. Esto va a ser menos 4 al cubo. Y menos 4 al cubo va a ser menos 64. Ese es un número que estaba antes de menos 1. Y el resultado da negativo. Entonces aquí, chicos, va a dar negativo. Pero si toman un número después del 1, por ejemplo, pueden agarrar ahí, no sé, agarran el 8 y ustedes hacen 8 menos 1 da 7 y 7 a la 3 da 343. Es un número que es positivo. Entonces, cualquier número que agarren después de este 0, después del 1, todos los resultados van a ser positivos. Muy bien. ¿Dudas, preguntas? Esta es la parte que hay que llenar con cuidado. Ya aquí les presenté todos los casos posibles que pueden salirles en una inecuación polinómica. Pero si eso lo entendieron, vean que no es difícil. Lo que hay que hacer es como regular muy bien, conocer muy bien el signo de la expresión. Entonces vean, ¿qué se coloca en la última fila? Se coloca el signo que se produce de multiplicar ahora todos los signos que aparecen en esta columna. ¿Alguien me habló? ¿No? Bueno, entonces vean, se hace lo siguiente, menos por menos, más. Más por más, va a quedarme más. Más por más, va a ser más. Más por más, va a ser más. Y más por menos, va a ser ¿qué? Menos. Entonces, aquí técnicamente se aplica ley de signos. Recuerden que menos por menos es más. Más por menos es menos. Menos por menos es más. Entonces, lo que hice fue multiplicar los signos hasta saber cuánto da el resultado final. Y el resultado final se coloca acá. Quiere decir que en toda esta columna, en el intervalo de menos infinito a 1, el signo es negativo. Otra forma de hacerlo, ustedes cuentan la cantidad de signos negativos. Como la cantidad de signos negativos es 3, es impar, el signo va a ser negativo. ¿Estamos de acuerdo? Pero si la cantidad de signos negativos es par, el signo va a ser positivo. Pero ustedes lo pueden hacer como se sientan más a gustos. ¿Dudas con esa parte, chiquillos? Chiquillas. ¿Sí está clarito cómo saqué el menos? Multipliqué los signos, ¿verdad? Ok. Vamos a ver, ustedes me ayudan. ¿Cuál es el signo en la columna que va de 1 a 2? Ahí en ese círculo. ¿Qué pongo? ¿Un más o un menos? Menos. Menos. Un menos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es una cantidad impar de negativos. Muy bien, solo aparece un negativo. Excelente. ¿Cuál es el signo que va en la columna de 2 a 3? Más. Es más. Muy bien. Porque solamente aparecen ¿cuántos signos negativos? 2. O sea, la cantidad es par. Entonces aquí va un signo
positivo. Y en la otra columna, También más. en la otra columna también va un más. Excelente. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la solución? Y ahora sí, escribimos la solución. ¿Cuál es la solución de esta inecuación polinómica? La solución está regida por el signo de la boquita. La boquita dice mayor, quiere decir que voy a buscar signos positivos. Es decir, esto se lee todo el polinomio tiene que ser mayor que cero. Cuando todo ese polinomio es mayor que cero, es buscar dónde aparecen las sumas. Eso es lo que significa. Si la boquita hubiera estado pintada hacia el otro lado, entonces busco más bien los signos negativos. Pero eso va a depender de la orientación de la boquita. ¿Ok? Entonces, en este caso, chiquillos, vamos a repintarlo de nuevo. Lo que me interesa es, vamos a hacer puntero, vamos a resaltar los lugares donde aparece la suma. ¿Estamos de acuerdo? Por la boquita. Entonces, guíense aquí con la boquita. Uy, qué cosa más fea, me quedó pintado. Bueno, vamos a usar el marcador negro. Entonces, vamos a borrar acá. Entonces, háganle en caso a la... Ay, que lo dejé en pluma. Entonces, le van a hacer caso a la boquita. Entonces, van a buscar signos, ¿cómo era? Positivos. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución va a ser el intervalo que va de 2 abierto. ¿Por qué abierto? Porque vean que es una desigualdad estricta. La boquita no tiene mayor o igual. Entonces va de 2 abierto a más infinito, porque está recorriendo esos dos lugares. Pero como no se puede usar el 0, tenemos que quitar el 3. Porque vean que el 3 está prohibido. No se puede usar. Vean que el 3 era un lugar donde la inecuación se hacía 0. Entonces, no se puede usar. Véanlo así, como hay una raya vertical y cada raya vertical incluye un 0. Pero en la boquita nosotros tenemos una desigualdad estricta. No se puede usar rayas verticales, es lo que me está diciendo. Entonces, puedo usar todo el intervalo de 2 a infinito sin el 3. O, si no quieren escribir esa solución, pueden colocar que es el intervalo de 2 a 3 abierto unido de 3 abierto a más infinito. Tienen estas dos formas de escribir la respuesta. En cualquiera de las dos se está excluyendo el 3. ¿Estamos de acuerdo? Y si no me creen, cambien el 3 en el polinomio original. Si cambian el 3 en el polinomio original, les va a quedar que 0 es mayor que 0. Y eso es falso. Entonces, con más razón, ¿verdad? ¿Dudas, chicos y chicas, sobre esta inecuación polinómica? Profe, tengo una duda. Sí, dígame. Entonces, si hubieran más columnas, digamos, más líneas verticales con más números, también se tendría que excluir del polinomio. Sí, exactamente, siempre y cuando donde aparezcan las soluciones. Ve que yo pinté los lugares donde habían más, en amarillo. Si se metieran más columnas ahí, tengo que excluirlos. ¿Estamos de acuerdo? Profe, Sí. y digamos, si fuera como doble esa cosa polinómica, digamos, como que al lado derecho del 0 hubiera otra ecuación. Ah, entonces, no, se deja el intervalo abierto. Mira que el No, 2. o sea, digamos que esté eso al lado izquierdo, ¿verdad? Y que al lado derecho haya otro mayor, igual, lo que sea, y haya otra ecuación. ¿Cómo se resolvería? ¿Se pasan o qué? Ah, sí. Lo que tienes que hacer es pasar a restar y llevarla a este punto. O sea, que haya un 0 y que esté factorizado. De hecho, el siguiente ejemplo tiene esa consistencia, el que viene, que no tiene un 0. Okay. Digámosle, aquí lo que les estoy explicando es cómo hacer una tabla de signos, pero vea los dos requisitos, factorizado y un 0. Si no hay esas dos cosas, hay que proceder a simplificar primero y después se hace la tabla de signos. Sí. Ok, este ejemplo me gusta porque es exótico, o sea, tiene un poco de todo. O sea, tiene todos los casos que uno ve. ¿Por qué se quitaba el 3? Ah, Daniel, sí, yo vi que a Daniel se le quitó. Es que, Daniel, se quita el 3 porque el 3 incluye una barra vertical. Este 3, si usted lo sustituye aquí y haces 3 menos 3, da 0. Y 0 multiplicado por todos los factores da 0.
queda que 0 sería mayor que 0 y esto es falso. Entonces, por eso es que en la solución uno dice el intervalo de 2 a infinito y quitas el 3, porque hay una barra vertical metida en lo que yo marqué en color amarillo. Es decir, ese 3, de acuerdo con la desigualdad, sería algo falso. Entonces, por eso hay que quitarlo. Más o menos, Daniel. Sí. Entonces, la cosa es que hay que quitar. Ajá. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Entonces, recuerden, chicos, si la desigualdad es estricta y hay una barra vertical metida, hay que quitar el número donde aparece esa barra vertical, en este caso el 3. Aquí el 3 fue el más alado, ¿verdad? Pero le puede pasar a todas las barras verticales metidas en una desigualdad estricta. Si hubiera sido mayor o igual, no hay problema, se puede incluir el 3, pero si, como aquí es estricto, hay que quitarlo. Dime, Sioni, usted que levantó la mano. Profe, las restricciones, ¿cuándo se aplicaban? No me acuerdo. Ah, es que todavía nos falta ver el jueves lo que se llaman inecuaciones racionales. Entonces el jueves vemos los casos parecidos a este, pero con fracciones. Ahí es donde se meten las restricciones y hay que quitarlas. Pero aquí en los polinomios no hay restricciones. Lo único que hay que hacer es quitar los casos que en el caso de una desigualdad estricta, pues interrumpen la continuidad, ¿verdad? De la solución. Pero esos casos son los del jueves. Vamos a ver. Profe, ¿y cuándo hay raíces? ¿Y cuando hay raíces? ¿Cómo cuando hay raíces? Ok. Sí, digamos, le puede suceder ecuaciones que hayan raíces, pero no, se hace exactamente igual. Puede ser que en vez de un 1 aparezca una raíz de 2, o en vez de ese 2 que está en la barra aparezca un raíz de 8. Se trabaja exactamente igual, no va a producir ningún problema. Lo que hay que hacer es ayudarse con la calculadora para posicionar bien o ubicar bien en orden dónde está raíz de 2, raíz de 3, pero es exactamente igual, Diego, para que estés tranquilo. Voy a ver si me logro inventar un casillo por ahí. Ok, vean, pasemos al siguiente ejemplo. Bueno, ve, aquí hay una inecuación polinómica que no está ordenadita. Antes de seguir, chiquillos, veamos me voy a inventar una inecuación polinómica. Vamos a poner una inventada. Y ustedes me ayudan a hacer la tabla. Supongamos que yo tengo x menos raíz de 2 por x más raíz de 3 mayor que 0. Ok. Pregunto, ¿se le puede hacer la tabla de signos de una vez? Pregunta de quiz, de examen. ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿por qué? Porque ya estaba completamente factorizada. Ajá, y tenemos un 0 a un 0 lado. del otro lado. Muy bien, entonces, factorizada. Tengo un 0, de una vez le aplico la tabla de signos. Esto es como jugar Yu-Gi-Oh! Qué bueno, invoco la tabla de signos. Entonces ya tengo las dos cartas sobre mi mano, ¿verdad? Factorización y un 0 a un lado. Entonces le puedo aplicar tabla de signos. Vamos a repasarla. Invoco Exodia, qué bueno. Entonces, muy bien, vamos a repasar. ¿Cuántas filas tengo que hacer, chiquillos? 3 Dos. filas. Bueno, 3, perdón, sí, 3. 3 filas, muy bien, hagamos las 3 filas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 3 filas. Muy bien. Le aplicamos extremos a ambos lados y el menos infinito y el más infinito. Muy bien. Muy bien. Y ahora, muy importante, ¿qué colocamos aquí? ¿Qué colocamos en estas dos? Vamos a ir repasando. Cualquiera de los dos factores. Excelente. Por ejemplo, aquí puedo colocar el x más raíz de 3. Va que eso no importa el orden. Y aquí coloco el x menos raíz de 2. ¿Qué coloco en la última? Cualquiera puede decirme por el chat o por acá. Toda la expresión. Muy bien, pero como muy grande, ¿verdad? Y uno no quiere ponerle, le voy a poner, es más, le voy a poner asterisquito. Ahí. Bórrese, desgraciada. Entonces a esta le pongo asterisquito. Y asterisquito es toda esta. ¿Ah? Muy bien. ¿Qué hacemos ahora, chiquillos? Alguno que quiera participar para ver si se acuerdan. Turum, tururum, tum, tum. ¿Qué hay que hacer? Y buscar Cada los una de ceros las de... líneas hay que igualarla a 0 y ver a partir de dónde X es positivo y negativo. Muy bien, los dos que participaron están muy bien. Entonces, por ejemplo, este amiguito, ¿cuándo se hace 0? ¿Cuál es el 0 de x más raíz de 3?
Menos Menos raíz de raíz de 3. 3. Muy bien, si es x más raíz de 3, el 0 es menos raíz de 3. Entonces, colocamos en una línea el menos raíz de 3. ¿Cuál es el 0 de este otro? Raíz de 2. Raíz de 2. Y claramente raíz de 2 es más grande que menos raíz de 3. Uno es positivo y otro es negativo. No hay nada, no hay nada que hacer. Entonces, lo que me faltó agregar fue que esta se hace 0 aquí y esta se hace 0 acá. Nada más. ¿Qué hacemos ahora, chiquillos? Para ir repasando. Pongo los menos y más. Muy bien, los signos, los menos y más. Muy bien. ¿Qué va aquí? ¿Menos o más? ¿Qué les dice el Menos. corazón? Va Menos. más. ¿Más Ah, o no, menos? mentira, sí. Perdón. Muy bien. Recuerden que pueden sustituir números, pero acuérdense también ese razonamiento. Todos los números antes de 0, ¿cómo son? Negativos. Y después de 0 son positivos. La única manera para que cambie este orden es que hubiera existido un menos delante de la X. Pero como no pasa, antes de 0, negativos, y después de 0, ¿cómo son? Positivos. Excelente. Vean que no es difícil. La siguiente fila, chiquillos, ¿cómo la rellenamos? ¿Alguno que quiera participar? Igual, menos, menos, más. Excelente. Menos, menos, más. Muy bien. Vio qué fácil, no es difícil, nada más es que hay que tener cuidado. ¿Y cómo rellenamos estos campitos? ¿Qué quedaría en la primera columna? Menos. O más. Bueno, menos o más. Todo chido. Todo más fácil. Queda un Más, más menos, porque más. menos por menos, más. Muy bien, queda más. Menos por menos, más. La siguiente, Menos. menos. Más por menos, menos. La siguiente, Más. más. Más por más, más. Muy bien. Muy bien, ¿cuál es la solución? ¿No sería de menos infinito a menos raíz de 3 abierto, unión raíz de 2 a más infinito? Muy bien. El signo, vean que es el mayor. Eso significa que hay que buscar los positivos. Aquí están los positivos. Vamos a marcarlos en color amarillo. Entonces, ay, me salió en color negro. Así no pinto nada. Entonces, en color amarillo quiere decir que vamos a marcar los lugares donde hayan signo positivo. Fíjense acá, ¿verdad? En la boquita. Entonces, vamos a ver si pintamos aquí en verde. Vamos con la pluma. Entonces, quiere decir que aquí el intervalo va a ser de menos infinito a menos raíz de 3 abierto, unido de raíz de 2 abierto a más infinito. Hasta ahí está bien, chiquillos. ¿Está clarito? Sí. Si yo quisiera, digamos, ¿cómo haría yo para restar el intervalo del medio? Solo lo pongo y ya, digamos, pongo menos y el intervalo. Sí, la otra forma es, colocas, otra forma es decir, todos los reales, porque estamos usando todos los números y le quitas el intervalo de menos raíz de 3 a raíz de 2. ¿Sí lo ves? Sí. Esa es otra forma de hacerlo, porque hay que quitarle incluso el menos raíz de 3 y el raíz de 2. Ahí está otra solución alternativa. Cualquiera de las dos es una respuesta viable. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Sí. José, dime, José, que levantaste la mano. Profe, ¿y verdad que puede ser? Bueno, en este caso nos está dando ejemplos donde ya está factorizado, pero puede darnos ejemplos donde está todo, digamos que tengamos que factorizar todo. Sí, claro, ese era el siguiente ejemplo, nada más que aquí quise ponerles uno de práctica para ver si me habían entendido. O sea, me inventé uno para ver si me habían entendido la idea. Pero sí, claro, si quiere hagamos el siguiente que viene, que no cumple con las condiciones de tabla de signos. O sea, no puedo hacer la invocación. Ok. Perfecto, José. Bueno, vamos a ver, va acá. Déjenme ver el chat, nada más. No, todo está bien. Vean esta es una inecuación polinómica donde no se cumple lo que vimos antes, es decir, no está factorizado, no tenemos un cero, o sea, no se puede hacer tabla de signos, ese es el detalle. No, en esta no se puede hacer la tabla de signos de una vez. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplificar.
tratar de dejar, recuerden, ocupamos que toda la expresión esté de este lado y ocupamos que aquí aparezca un 0. Entonces vean lo que pasa. Me va a quedar x por x más 3 menos 2x al cuadrado más 1 menos x por x menos 5 mayor o igual que 0. Entonces lo único que hice fue pasar a restar esta parte. Esto que le estoy marcando lo pasé a restar al lado izquierdo. Uno usualmente trabaja el lado izquierdo, pero eso no importa. Se lo pudo haber hecho del lado derecho. De chiquillos, simplificamos. X por x, x al cuadrado. X por 3, 3x. Menos 2x al cuadrado, menos 2x al cuadrado, y aquí queda menos 1. Esto queda menos x al cuadrado, y aquí queda menos con menos, da más 5x. Y aquí queda menos 5, que tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? Pregunten. Bueno, vamos a ver qué pasa. X al cuadrado menos 2x al cuadrado menos x al cuadrado. ¿Qué pasa si sumo esos x al cuadrado? ¿Qué sucede? ¿Cuánto me da? Y menos 2x al cuadrado. Menos 2x al cuadrado. ¿Seguro, seguro? Sí, es cierto. Menos 2x al cuadrado. Ahora, más 3x más 5x, ¿qué me da ahí? Más 8x. Más 8x, muy bien. Y menos 1 menos 5 me queda menos 6. ¿Estamos de acuerdo? Y de chiquillos, esto hay que factorizarlo. Entonces vean el toque. Yo puedo sacar aquí un menos 2 a factor común. Me queda x al cuadrado menos 4x más 3. Y tengo que preguntar cuándo eso es mayor o igual que 0. Saqué un menos 2 a factor común. Y ¿cómo se factoriza x al cuadrado menos 4x más 3? ¿Alguno sabe? Inspección. Inspección, tanteo, Pero fórmula queda general. ¿Cuánto queda factorizado? x menos 1 y x menos 3. X menos 1, X menos 3. ¿Le hacemos caso al compañero? Sí, sí está bien factorizado. Muy bien, entonces, ahora sí, vuelvo a preguntar. ¿Puedo hacer la tabla de signos? Sí. Sí, puedo hacer la tabla, sí, puedo hacer la tabla de signos. Vean, ya está factorizado. Vean las condiciones. Factorizado. Tenemos un 0. Entonces puedo invocar la tabla de signos. Entonces, invocar tabla de signos. Invocar tabla de signos. Qué divertido. Bueno, ahí. Entonces, hagamos eso, chiquillos. Hagamos la tabla de signos de este lado. Entonces, vamos a repetir. Ustedes me ayudan. ¿Cuántas filas, chiquillos? 4. 4 filas. Muy bien. 4 filas. 1, 2, 3, 4 filas. Recuérdense. Línea, línea. Colocamos menos infinito y colocamos más infinito. ¿Qué colocamos en estas 3 primeras? Menos 2, x menos 1 y x menos 3. Excelente, va volando, está volando ese muchacho. Denle un premio a este muchacho. Ahora sí. Y en la cuarta fila, ¿qué colocamos? Toda la ecuación. Toda la expresión, ¿verdad? Toda la expresión, vamos a llamarla P de X. Muy bien. Ahora sí. ¿Cuáles son las columnas que debo colocar? Ustedes me ayudan con las columnas. Para menos 2, ¿tengo que generar columna? No. No. Para X menos 1, ¿puedo generar columna? Sí, 1. 1, muy bien. Entonces colocamos aquí el 1 y recordamos que aquí se coloca un 0. Si yo cambio las X por 1, el resultado me da 0. Muy bien. ¿Puedo generar columna para X menos 3? Sí, 3. 3. Entonces agregamos una columna para el 3 y aquí un 0. El mismo razonamiento. Si la X la cambio por 3, el resultado que me da, 0. Muy bien. Y ahora sí, chiquillos. ¿Cómo rellenamos las filas? ¿Cómo rellenamos la primera fila? Puros menos. Puros menos. Profe, Sí, ¿quién me habla? los bolitos no van cerradas.
Ah, esa es otra forma de explicarlo. Sí, hay libros y profes que lo explican con bolitas abiertas y cerradas. Yo lo que utilizo son ceros incrustados, pero si usted quiere usar bolitas abiertas y cerradas, lo puede hacer. Es que, pero sí, sí, yo te entiendo. ¿Fue que te explicaron así o lo has visto así? Sí, en el cole me lo explicaron así. Ok, si quieres puedes usar bolitas abiertas o cerradas. Es que en algunos coles los profes de mate enseñan a usar una bolita cerrada, pero es porque aquí hay un menor igual, ¿lo ven? Entonces al final aquí hay un menor igual. Entonces usan bolitas cerradas. Pero si hay restricciones, las bolitas se colocan abiertas. Ya borré el palo ese. Pero puedes usar cualquiera de las dos. Aquí yo como lo explico, digamos en mate general es, coloco un cero incrustado. No es una bolita, sino es un cero. ¿Ves? Pero si quieres usar las bolitas, no hay ningún problema. ¿Está bien? Ok. Ok, como se sienta más cómoda, no se preocupe. No quito puntos por eso. Ok, alguien que me diga la segunda fila, ¿cómo se rellena? Menos más más. Menos más más. ¿Y la tercera? Menos, menos, más. Menos menos más. Vean que el cambio de signo se produce cuando nos encontramos con el cero o dichosamente la bolita cerrada. No importa. ¿Y cómo quedan las columnas rellenadas? Menos, más, menos. Muy bien. Menos, 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 da menos. Hay tres signos negativos. Menos, más, menos, queda positivo. Menos, más, queda negativo. Entonces, técnicamente aquí, lo que hicimos es usar ley de signos o contar la cantidad de signos negativos, como ustedes lo quieran hacer. Muy bien, chiquillos. ¿Cuáles son las columnas que nos interesan? La del medio. La del medio. Yeah. Ok. Dice el compañero que nos tenemos que fijar en la columna del medio. En efecto, vean que aquí el signo, vean que lo estoy pintando, se lee mayor o igual. Eso quiere decir que me interesan los signos. Ay, perdón, chiquillos, es que se me olvida cambiar entre pluma y marcador. Entonces, quiere decir que nos interesan signos positivos y los signos positivos solo aparecen aquí, en el medio. Entonces, ¿cuál es la solución de este ejercicio? En ese caso sería, ¿Ah? que en ese caso sería de 1 a 3 y los dos se tienen en cuenta. Muy bien, serían de 1 a 3 y cerrados, porque vea que la boquita viene como mayor o igual. Es mayor o igual. Y con solo que diga mayor o igual, incluye los extremos. Incluir extremos. No era como el ejemplo que hicimos antes, ¿verdad? Que excluían. Este es el primero donde vemos el mayor o igual. Entonces, ven, aquí la solución va de 1 a 3. Bueno, si no quieren colocar la solución de 1 a 3, de ahí, pueden colocar, bueno, más complicado, ¿va? Ponen todos los reales y a todos los reales le quitan el intervalo de menos infinito a 1. El 1 sería abierto, unido con el intervalo de 3 a infinito. Pero ya eso es muy vulgar. Entonces, con solo que hagan la primera es más que suficiente. La otra es como ya para jugar uno de vivo, usando intervalos. Pero no hace falta, chiquillos. Pero es alternativa, uno nunca sabe, mejor se las pongo porque puede ser que aparezca en un quiz o algo así, uno nunca sabe, estarán pensando los profes. Entonces, cualquiera de esas dos es una posible respuesta. ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿No? ¿Está clarito? Ok, vean que técnicamente es muy fácil. Lo que hay que hacer es practicar las tablas de signos, pero todo se reduce a eso, a saber simplificar, factorizar y conocer la ley de signos. Entonces, en eso uno pues trabaja al respecto. Muy bien. Este ejercicio, pues no, ya lo hicimos. Entonces, ¿alguna duda particular, chiquillos? ¿Alguna duda ahí que sea de esta materia? No, yo sé que del examen pueden generarse dudas, pero de esto que vimos hoy. ¿Alguna duda? Yo le pongo 10 minutos, pero en realidad si no me dicen, avanzo. Entonces la solución depende básicamente de dónde está el signo. Y en este caso que acaba de pasar, como está en el medio, comprendía los que estaban ahí. Sí, exactamente, muy bien. Aquí se tienen que usar los extremos.
por el signo que aparece ahí. Muy bien, ese es un buen resumen. De hecho, hagámoslo aquí dudas. Duda número 1. Depende del signo, se incluyen o no los intervalos. Entonces, ahí queda anotado eso como una duda y como una observación. Entonces, verdadero. Ujú. Muy bien. Segunda duda. Bueno, en realidad no es duda. Se los voy a poner así, chiquillos. José, dígame. En el caso de que todas las, digamos, a la hora de hacer la tabla, todo de positivo, entonces la respuesta sería desde menos infinito hasta más infinito. Sí, o todos los reales, exactamente. Por ejemplo, segunda duda. Yo te pregunto, José, ¿cuándo x al cuadrado más 1 es mayor que 0? ¿Cuándo x al cuadrado más 1 es mayor que 0? Hagámosle una tabla de signos a eso. Es una sola fila. Y aquí se coloca el polinomio, p de x. Este va a ser p de x. Lo que pasa es que esta ya vimos que no se puede factorizar. Entonces, si no se puede factorizar, ni siquiera se le puede meter columnas. O sea, no se pueden meter columnas acá. Entonces, cualquier número que usted agarre y lo eleve al cuadrado y le sume 1, siempre da ¿cuánto? Positivo. Entonces quiere decir que el polinomio es positivo. Entonces la solución quiere decir que son todos los reales, que es el equivalente a tener el intervalo de menos infinito a más infinito. ¿Ves? Ese es un ejemplo donde no se le puede hacer nada. Esa inecuación es rápida, es decir, la solución son todos los reales. Todos los números al cuadrado y usted le suma 1, siempre van a ser como positivos. Por eso S es igual a R. Más o menos, José. Sí, gracias. No, con gusto. Chicos, ¿alguno otro con pregunta o duda del temita? Yo tengo una duda. Dígame. Es que no sé cómo plantearlo, digamos. ¿Puedo rayar un momento la... Sí, raya, tranquila. Ok, digamos, si fuera como... Perdón, ahí que quede como feo. No me importa. Digamos, uy, qué feo. Si fuera así, Ajá. no sabría cómo sacar o sea, cómo hacerlo. No está factorizado completamente. No, ya ese está factorizado completamente, porque aquí el grado es 1. Con solo que usted tenga grado 1, ya ahí está factorizado. Ahora, no sé si quieres inventarle la desigualdad, si quieres ponerle un mayor igual o un menor igual, al cualquier lado. Ajá. Así. Sí. Sí, entonces, así como la tienes, resulta que esto es lo mismo que tener un medio por x más 1 mayor o igual que 0. Entonces, si le hacemos tabla de signos, se le puede hacer a las lineales también. Entonces, aquí colocas el 1 medio y aquí colocas el x más 1. Colocas el menos infinito, colocas el más infinito. ¿Y dónde se hace 0 ¿Dónde se hace 0 el x más 1? En menos 1. En menos 1. Entonces aquí colocas el menos 1. El 1 medio tiene siempre signo positivo, entonces yo sé que esto siempre es positivo. El x más 1 se hace 0 acá. Y como hicimos antes, menos y más. Aquí pondrías p de x. Uy, qué feo me salió esto. Aquí tendríamos, bueno, ya me salió feo. Entonces aquí tendríamos que todo esto es p de x y aquí sería entonces menos y más. ¿Y cuál es la solución que interesa aquí? ¿Cuál columna es la que nos interesa? La del positivo. Muy bien, entonces volvemos a pintar, ¿verdad? Entonces, si uso un marcador de color amarillo, nos va a interesar la de la suma, porque aquí, por el signo de la desigualdad, quiere decir que nos interesan positivos. Ay, otra vez. Entonces, quiere decir que aquí, pero para poner la pluma, nos interesa positivo. Entonces, claro, la solución es el intervalo. Como es mayor o igual, se incluyen los extremos. El menos 1, pero el infinito no se puede contener, entonces lo dejamos abierto. Y esa sería la solución. Ok, gracias. No, con gusto. Dime, José. En ese mismo caso, si en vez de mayor o igual fuese un igual, entonces la solución sería el menos 1. Sí, pero ese es el caso de las ecuaciones. ¿Se acuerda que las ecuaciones me daban solo un valor?
Entonces, eso que estás planteando es devolvernos a hacer una ecuación. Entonces, las ecuaciones es dar como soluciones las barritas verticales. No el intervalo, sino solamente la barra vertical, el -1. Muy bien. Ah, ya. Y si fuese igual, bueno, menos o igual, sería entonces más bien los negativos. Muy bien, si hubiera estado la boquita al revés, como dijo la compañera, en vez de un mayor igual, menor igual, sería el intervalo de menos infinito menos 1. Ok, Muy bien. gracias. Ahora, una observación. Ay, perdón. Vean que la compañera, bueno, yo lo hice como tabla de signos, pero este ejercicio se puede hacer a pata porque es lineal. Por ejemplo, aquí yo hubiera hecho x más 1 entre 2 mayor o igual que 0. Voy a usar esta parte. Paso el 2 a multiplicar. Como el 2 es positivo, no cambia la desigualdad. Y me hubiera quedado que x es mayor o igual que -1. Pero esos recuerden que se leen como todos los números mayores o iguales que -1. Entonces la solución hubiera sido de -1 a más infinito. Y no se ocupó hacer tabla de signos. ¿Sí me entendieron eso? O sea, las ecuaciones lineales se pueden hacer a pata o con tabla de signos. Son las únicas que se les puede hacer ese trabajo doble. O sea, tiene dos alternativas, pero se puede hacer tanto a pata o con tabla de signos, como ustedes quieran. Más o menos, chiquillos. Sí. Bueno, entonces, no, terminamos la parte que era más fea del día de hoy, explicarles cómo hacer tablas de signos a través de inecuaciones de este tipo, de esta naturaleza. Entonces, bueno, ¿qué nos queda hacer aquí, chiquillos? Vamos aquí a borrar las anotaciones, vamos a limpiar todas las vistas. Ahí. Bueno, no pude devolverme, solo me salen rayas. Ah, ya. Esperen para ver acá, limpiar todas las rayones. Es que lo tengo en anotación, entonces no puedo avanzar. Entonces, devolviéndonos acá, recuerden que era x más 1/2 mayor o igual que 0, que fue lo que escribió la compañera. Ok, entonces, chiquillos, para esta semana, igual son 6 horas, creo que eran 8 horas otra vez, pero bueno, pongámosle 6 horas. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a trabajar igual el folleto de Jeffrey. Traten de ver los videos en la consigna virtual. La consigna virtual yo se la subí ya en Teams, me parece que ya está en Teams, si no ahora reviso. Hay exactamente como 13 videos, un montón de videos. Entonces traten de ver algunos videos, ojalá, pues si pueden ver todo, genial, pero tal vez si no tienen saldo o están ajustados con el tiempo, traten de ver la mitad de esos videos para que vean más ejemplos de ecuaciones de este tipo, de esta naturaleza. Igual, trabajo asincrónico, entonces les dejo estas dos inecuaciones, ya vienen las soluciones, chiquillos. Recuerden que ustedes me ayudan mucho si alguno las resuelve y la comparte conmigo, me dice, profe, yo creo que así está bien resuelta, la revisamos con mucho gusto y yo la subo a la parte que se llama trabajo asincrónico, donde siempre están resueltas todos los problemas o ecuaciones que hemos ido trabajando, para tener un registro ahí o evidencia del trabajo que se hace en clase. Entonces ahí los dejo con esas dos inecuaciones y estamos en contacto, chicos. Nos vemos entonces. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, profe, te cuida. Que estén muy bien. Profe, Sí, Camila, dígame. para la duda de la práctica, si no, le escribo por Telegram. ¿O cómo Sí, hacer? por Telegram, sí, porque ya usted lo mandó al grupo, pero cualquier cosa yo te la respondo en el transcurso del día, ¿está bien? Ajá, sí, está bien. Muchas gracias. Bueno, pura día, Camila, hasta luego. Gracias, profe. Chao, Bueno, profe. hasta luego. Hasta luego, chicas.